Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando usted nos esté escuchando, para nosotros siempre es un gusto que nos reciba aquí en 24 Minutos en la Historia. Muchas gracias por permitirnos acompañarle unos minutos. Hoy tenemos un programa bien entretenido, espero que todos lo sean para usted, pero hoy tenemos cosas muy interesantes a las que, bueno, queremos compartir con usted, porque yo le recuerdo, la idea de este programa no es un grupo de eruditos, es un grupo de amigos hablando de historia y le invitamos a que se una a la conversación con nosotros. Este es nuestro número de WhatsApp. Háganos saber qué le parece nuestro programa, qué nos comenta. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios. Por lo pronto, saludo a mi amigo Diego, saludo a mi amigo Ana, saludo a mi amigo Fert, saludo a María querida y lo saludo a usted. Así que empecemos hoy. Hoy tenemos... Y una cosa que siempre digo que Ya vas a debemos empezar a de hacer. interrumpirme. A ver, di. No, o sea, no he empezado el programa, ya empezó a interrumpirse. Bueno, dígame, señor Fernández. No, bueno. Bueno, perdónenme ustedes, mi amigo, hemos hablado de la amistad y que solo entre amigos podemos hacer esto. Sí, le interrumpí, soy un grosero, perdona. No, que yo sí quiero que ustedes pongan aquí, ¿de qué quieren que hagamos programas especiales? Porque luego siempre decimos que los vamos a hacer, Sí, nunca los hacemos, prometemos hacer. Sí, hemos tenido de la mujer, del niño. De los papas, sí, pero más, vamos a hablar más. Queremos más hablar temático, uno de ¿verdad? más temático, uno de Maximiliano, hay eso que estaría- hablar de Bueno, muchas cosas. ¿Qué espera Bueno. que llegue Pau? Para Pau. poner a Maximiliano. Sí, exacto. Oh, sí, Y va a traer, y además va a traer bien, mucha ya. Bueno, hoy es el Día historia. Mundial de los Guardias Forestales. ¿Quién? Qué importante conservar los bosques, Los bosques. ¿no? Los guardias forestales. En México tenemos guardias forestales. Algo así, o algo no. Algo parecido. Los dirige la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y también están los de CONAFOR, Ok. que son los que... Comisión Nacional Forestal. Forestal. Nada más que CONAFOR se dedica un poco más como a cuestiones de utilización de maderas y demás, pero Ok. ambos tienen lo que es como prevención de incendios, hacer las brechas contra incendios, pero no hay como tal un guardia forestal. O sea, como en Estados Unidos, Sí, el que vas, no sé, a Yellowstone y están los Y ahí está. guardaparques y te guían y te oso, ¿no? dicen, Tienen un oso. tienen que es un oso como su que... mascota, ¿no? Ajá, el jogging. El oso. Que además lo interesante de ellos es que no únicamente tienen una función de apagafuegos, sino tienen una función cultural. Sí, Exacto. Pero parece que es más la función cultural que la funcional, que lo que platicábamos, creo lo hemos platicado en un día que hubo hace poco de los incendios forestales justo, pero ahorita que ha sido tan relevante en Estados Unidos con los incendios en California, en Texas, en todo el mundo, que se volvió viral hace un poquito, un video de un niño tejano de 12 años máximo, que estaba ya agresivamente en contra de que trataran mal a los mexicanos. Ajá, sí, porque los que han estado deteniendo los incendios y las inundaciones y todo lo que está pasando han sido los mexicanos. Es que hay que decirlo, los mexicanos nos gusta apoyar. Hemos apoyado en huracanes, y eso lo aprendimos a raíz del 86, ¿no? Que se hicieron 85. el 85, ¿verdad? Que se hizo el grupo Topos y que recibimos ayuda de todo el mundo. La sociedad mexicana se sensibilizó y hay grupos de apoyo en catástrofes que inmediatamente reaccionan para todo. Yo conocí, por ejemplo, yo cubrí el terremoto en Haití y cuando estábamos allá me sorprendía la entrega de grupos Topos, cómo se metían, y sí, bueno, ese es uno, pero hay muchos otros grupos que apoyan y que apoyan internacionalmente y ahora en las inundaciones de Texas, pero ¿se acuerdan ustedes de el huracán en Katrina? Sí. Que incluso en el huracán en Katrina fue especialmente importante porque se pidió un permiso especial y tropas mexicanas cruzaron la frontera para ir a ayudar y fue muy simbólico. Y en los incendios en California, pues sí, pues, pero luego viene un dirigente político y empieza a llenar la cabeza de cosas que no... Es parte de la cultura mexicana, además, esto es una belleza. Yo
todo el mundo lo comentamos aquí, yo soy hijo de refugiados españoles y gracias al pueblo de México, a los gobernantes mexicanos y tuvimos una acogida que te vuelves mexicano Sí. el primer día. Y eso es ser un pueblo de acogida y tener todo esto es parte de la cultura mexicana. Somos espléndidos porque ahora es muy fácil decir, son ladrones, son drogadictos, no, paren su carro. O sea, nosotros somos un pueblo fantástico de una cultura espléndida, somos gente, es un lugar de acogida, es un hermoso país. No se equivoquen, no lo que diga la prensa de que ahora no nada más son narcotraficantes, Son violadores y son violadores y son vagos y no trabajan. No, lo que decía Diego, o sea, es muy importante que vean que México es un lugar lleno de amor, lleno de gente de trabajo, lleno de colaboramos en el mundo con muchas cosas. Hay una parte de Ulises Criollo de Vasconcelos que a mí me llama mucho la atención, porque él, hablando de la raza mexicana, dice, oigan, no somos el mejor pueblo del mundo, porque no hay un mejor pueblo del mundo. Entendemos la riqueza de todos los pueblos. Somos México y eso para nosotros es suficiente motivo de orgullo, pero hay que entender que también lo será ser de los chilenos, ser chilenos, y de los austriacos, ser austriacos, y de los... O sea, la identidad nacional hace a cada país fuerte. Y la nuestra es una cultura maravillosa, espléndida. Y hablando de cultura, uno de los aportes de México al mundo es ni más ni menos que el aguacate. En el norte, en Baja California, a todo le ponen aguacate. Bueno, ya es un abuso. Hasta el pastor. A todo al pastor le ponen aguacate. Bueno, Martín Bouchard, te mando un abrazo. Algo feo. Hoy es el Día Le Internacional. pone aguacate a sus tacos al pastor. Le pone... Ah, sí, bueno. Yo voy a ir hoy en la noche. Los Los tacos al pastor Sí, con aguacate. Oh, no, no, aguacate. Hay que probar. Bueno, hay que probar. Hay que probar. ¿Por qué le estamos hablando de este aporte de México al mundo? Porque es el Día Internacional del Aguacate, que por cierto, aguacate significa testículo. Sí. Es un testículo colgando ahí. Pero tú me decías que tiene su parte, su ángulo, que no te gusta mucho las plantaciones de aguacate. Sí, lo malo de las plantaciones de aguacate es que se ha vuelto o se volvió tan popular en Norteamérica Lucrativo. y tan exportar. lucrativo y se volvió uno de estos alimentos que le llaman como se me Que fue. se forestan para... Es un Pues monocultivo. un superfood, ¿no? Y entonces es un monocultivo y han tirado bosques enteros, por ejemplo en Michoacán, que es uno de los, para poder exportar y es uno de los grandes cultivos deforestadores y con pérdida de biodiversidad en nuestro país, ¿no? Lamentablemente. Tú lo comentaste alguna vez en un programa antiguo, porque ya vamos por el programa 160, ya de los 170. Y algo que era muy interesante que tú comentabas es que plantamos mal y desmantelamos el mundo, ¿no? Porque eso es... Pero hoy, a ver, pero yo quiero llamar al orden. Hoy estamos celebrando el aguacate. Celebrando el aguacate. No de celebrar. Exacto. Yo sé que Es delicioso. todo hay que tiene, decirlo. todo tiene sus ángulos, ¿no? A ver, vaya, ¿no? El oro verde le llaman otros. Una de las maravillas es, a lo mejor para unos tacos al pastor, un guacamole, que ya no es únicamente el aguacate, es muy interesante. Ahora, Y una salsa verde con aguacate sobre unos tacos al hoy pastor. cállate. Hoy va a invitar Diego nos va a invitar a todos los tacos. Oye, ¿Sí? Ahora te voy a decir una cosa, ¿cómo hay fenómenos transfronterizos? Por ejemplo, uno de los grandes días de la cultura actual, pop, vigente en los Estados Unidos es el Super Bowl. Ajá. O sea, eso define, ¿no? Pero no se imaginan en Estados Unidos un Super Bowl sin guacamole, sin Ajá. nachos. Y es muy reciente. Sí, es bueno. un gusto por... Se vuelven locos, ¿no? Sí. Ellos no conciben un Super Bowl sin guacamole y nachos, ¿no? Creo que es uno de los días o el día en el que más Más guacamole. Aguacate se Se consume. Debe ser miles Sí, de sí, sí. toneladas de aguacate que se consumen en un Super Bowl, ¿no? Y además sucede una cosa que ahí terrible, ¿no? Le han subido
Ahora hay para exportar, hay una cuota especial, un arancel que bueno. pusieron y no hemos visto ni que baje aquí el precio del aguacate, ni que haya más producción. Quiere decir que nos hemos defendido bien Ahí vamos. de seguir y que la gente lo sigue consumiendo y que está aceptando pagar un 20% más o 17% más. Es una salvajada. Una salvajada. Sí, están arruinando el guacamole porque también le subieron al jitomate. A la cebolla. Y a la cebolla, bueno. Ahora, en Estados Unidos no le ponen chilito. Es como, o sea, es un guacamole sin Y chile. le ponen crema. Le ponen una. Sí, no, es una cosa. No. Es un guacamole diferente. Sí, ya no. ¿Cómo, Diego? No. No. No, es de Bueno, echarle pero crema para los ya. tacos que va a invitar hoy Diego en la Sí, noche, sí. sí van a ser buenos. A ver, Seguimos. vámonos a la historia. 1564. Esta fecha me llama mucho la atención porque un día como hoy muere Luis de Velasco. ¿Quién fue un Luis de Velasco? Fue el segundo virrey de España. Fíjese lo que le estoy diciendo. Segundo virrey de España. Es decir, está, pues, ve la fecha, 1564, muy, muy cercana la creación de la Nueva De España. la Nueva España. ¿Y por qué fue importante este hombre, Luis de Velasco? Durante su gobierno se fundó la Universidad de México. O sea, si él muere en 1564, pensemos que unos años antes, porque no la fundó el día de su muerte, por supuesto, la fundó antes, ya se estaba fundando la Universidad de Y la fundó mucho antes, en 1500. 51. A ver, mira, yo no tengo ese dato. Qué bueno que ustedes investigaron, hicieron su historia. ¿1500 qué? 51. En 1551 se funda la Universidad de México, Es una de las más antiguas del continente. que es heredera directa de la UNAM. También en la universidad, luego la Pontificia, ¿no? Se hereda esto a la Pontificia. La Real y Pontificia Universidad de México. Real y Pontificia Universidad de México. Y de ahí termina siendo esto la La UNAM. Universidad Nacional Autónoma. Y la maravilla, algún día, hace muy pocas semanas, celebramos que era el día de la Que se vuelve- autonomía universitaria. La semana pasada Autonomía Fue la autonomía universitaria. Pasó de la nacional a la autónoma. Autónoma Nacional, la UNAM. Por mi raza, hablaré de espíritu. Que Dios seguimos sin esperando saber qué quiere que decir. Vasconcelos me diga qué demonios significa eso. Pero bueno, no quiero yo herir ninguna susceptibilidad puma, ¿no? Estoy muy orgulloso de la UNAM. Yo siempre he dicho, yo no estudié en la UNAM, pero yo soy producto directo de la UNAM, porque mi padre estudió arquitectura en la UNAM. Aparte fue de los Y primeros del CC. él inauguró la Prepa 5 en su nueva instalación y Nosotros éramos muy orgullosos de muchachos porque cuando entramos a la preparatoria en mi escuela, que era el Colegio Franco Inglés, estaba afiliado a la universidad y entonces te dieron tu número. Tú tenías número desde el primero de prepa dentro de la universidad. Y mira, si alguna crítica hay que hacerle hoy a la UNAM, que yo siempre lo he dicho, sigue siendo, cada vez la gran Universidad de México, orgullo de todos nosotros, pero sigue siendo una universidad muy centralizada. Sí. Tienes que venir al centro de la República, otra vez a la capital. Digo, la han estado. Sí, la han estado, pero creo que falta un esfuerzo, Falta un esfuerzo. de poner un Yo creo campus que fuera más de... que abrir la UNAM, creo que sería de los estados invertir en las universidades estatales Sí. y levantar estas universidades. O sea, no creo que tenga la UNAM que o sea, bueno, sí está muy bien que salga y abra otros campus, como el que está en Sonora, en Morelia, en Morelos. Ahora abrieron uno Ensenada en tiene Yucatán. un centro de en- estudio. Ahorita que abrieron uno muy nuevecito en Mérida, en Yucatán. Está muy bien eso, pero creo que para realmente que no todo el mundo tenga que venir a estudiar a la universidad, que es como, y es este problema de que no hay plazas y no Sí. puedes entrar, realmente se debería de apoyar que se invirtiera en estas universidades estatales y levantar estas Pero, universidades. a ver, Y levantarlas a nivel, no únicamente a nivel maestros, a Claro. nivel planes de estudio, a nivel todo, porque lo que sucede es las universidades privadas de pronto adquieren un mayor
prestigio, sus alumnos adquieren mayor prestigio y entonces se pierde ese encanto de la universidad pública. Claro. Entonces la universidad pública debe de seguir creciendo y debe de seguir creciendo en todos los Pero a ver, estados. les voy a hacer una pregunta, ustedes que saben muchas cosas. Si hoy habláramos de universidades estatales importantes, ¿de cuáles tendríamos que estar hablando? Pues ahorita está ganando renombre cuando menos la de Morelos. Ah, mira. Eh, Interesante porque Morelos es pues un estado pequeño, ¿no? sí, Vamos, comparativamente con otros estados, es Otros un estado estados. pequeño. Morelos. Morelos. La de Puebla. La Tú de ya eres Puebla. alumno, tú ya La que he eres escuchado alumno es de la de la, Guadalajara. La de La, Guadalajara. tú ya eres alumno de la Nacional, vas a hacer una Empieza en agosto. en agosto. Ah, Sí, entro a la maestría. Sí. Muy bien. entonces Porque tú eres egresado de la Iberoamericana. Sí. Yo también soy de la y Iberoamericana. va de la Iberona de la Nacional. ¿Tú de cuál eres? Yo de la UNAM. Dos de la Nacional. Dos. Dos. 2-2. Y ahora van a ser 3-1. ¿Por qué? Porque se va a la Nacional a hacer su... Sí, pero que cuentes el alma más. Lo que Ah, cuentas dónde te formaste. ¿eh? Y si queremos meterle más variedad, como tú eres producto UNAM, yo soy producto ITAM. Ah, Mis papás, mis Bueno, tíos, itamitas. y tamitas. Tamitas. Ah, muy bien. Bueno, pues, pero entonces, en 1551, Se una de las funda universidades... la Bueno, y además este virrey fue uno de los que más se preocupó por los indígenas y evitó que hubiera la esclavitud y que fueran Él fue el que la abolió. abolió. Luis de Velasco. Ujú. Sí, Bueno. ¿se acuerdan que algún día ya platicamos de las encomiendas? En las ¿no? De encomiendas. las clásicas encomiendas. Él luchó porque no hubiese trabajo Pues forzado. mira qué encomiendas. interesante que me digan 400 esto. años antes que Estados Unidos. Como 400 años antes. Es lo que siempre hemos dicho. Siempre hablamos mucho de, a ver, cuando en Estados Unidos en los 60s, se estaba hablando de los derechos civiles y había manifestaciones en Washington y represión contra los movimientos que pedían los derechos civiles, la igualdad entre la raza negra y las otras razas. Ese era un debate que aquí Ya fue. habíamos No existía, ¿verdad? A ver, cuando aquí, Fer, perdón, cuando aquí decimos, en los 60s una mujer negra tuvo que entrar custodiada por los militares a estudiar porque por una orden de juez la tenían que admitir y eso era un escándalo. Aquí nunca hablamos de educación para blancos y educación para indígenas. La universidad, desde su fundación hasta la UNAM, nunca ha habido un problema de esos. O sea, también hay que aquilatar nuestra historia. en los 60s yo fui a los Estados Unidos por la escuela. Fuimos y jugamos fútbol allá y demás. Por supuesto, les pegábamos unas golpizas porque los norteamericanos no jugaban soccer, ¿no? Sí, claro. Sí, hemos jugado americano, nos matan, unos hombres gigantescos. Y cuando fuimos, nos paramos en una estación, íbamos en uno de esos Greyhound, Ajá. que eran los famosos. Eran terribles, eran unas palizas, muchas horas y demás. Y entonces bajabas hambriento y con ganas de ir al baño. Y me metí a un baño y vinieron a decirme que cómo era posible que yo no debía de usar eso, que tenía un baño especial. Un baño especial, ¿por qué? Porque usted es blanco. Nunca lo entendí. Siendo un niño y con la libertad que hemos tenido aquí y que nunca ha habido una segregación, no, ni mucho menos. Ahí es donde te das cuenta Guau. que México, Qué- hablábamos de una universidad maravillosa, de una universidad libre, de una universidad pública. Tenemos que hablar de un país maravilloso. Por eso, México, siéntanse orgullosos de ser mexicanos. Claro. No crean lo que dice la prensa y demás. México es un lugar maravilloso, lleno de gente Sí, señor. bella, Sí, señor. de leyes, de justicia y hemos avanzado muchísimo. Pues en ese tren, la Constitución de México, dicha que funciona o no, son cosas distintas, ¿no? Pero fue de las más avanzadas Claro. Claro, pero hasta la fecha. Según tengo entendido, es de claro, las más claro. mejor. México es uno de los primeros países que mete su primer capítulo en la Constitución los derechos de las personas. Ujú. Y hay un tema de cómo lo frasea.
mientras en Estados Unidos dice que Dios le concedió derechos a todos, por lo tanto hay un Dios. Ujú. En México se evitan ese, porque veníamos de la reforma Sí. también, y dice, todos nacemos iguales. Por el- Nadie nos por- concede nada. Es una Todos belleza. nacemos. Que ya nos vamos, que el hecho de nacer sea muy importante. Ahorita le seguimos, Fer. Ahorita le seguimos. Estamos de regreso en un minuto porque además quiero hablar, ya que estamos en esto de cómo nos formamos como nación, de Fray Bartolomé de las Casas, Perfecto. que es otra parte de la que tenemos que estar muy orgullosos para que veamos que no todo es pedir disculpas. Estamos de regreso en un minuto. Pues espero que se haya tomado un cafecito, que se haya servido algo rico para que continuemos con esta plática, porque hablábamos de México y cómo se ha ido conformando México, cómo desde 1551 ya estábamos fundando universidades. ¿Y quién estaba fundando nuestras universidades? Españoles. Españoles. Oiga, que son los que los de la Nueva España, eran unos sinvergüenzas. Es nuestra historia se va conformando, somos un crisol, no podemos decir unos y otros, porque la verdad eso es falsear un poco la historia. Y hablábamos de cómo en nuestra Constitución se reconoce que nacemos iguales, a diferencia de, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos que dice, Dios nos concede Ujú. derechos. En la Constitución mexicana dice, aquí nadie te concede nada, naces con esos derechos que son inalienables, no puedes renunciar a ellos. Una Y es constitución muy y importante. y el término es muy, suma todo. O sea, nacemos Nacer. desde lo que dices y es inalienable. Entonces, yo creo que vivamos con orgullo todo esto. Por eso yo soy tan, reacio a decir: "No, estamos perdidos, no hay modo, no hay arreglo". No, si hay arreglo, sí hay poder. Lo que dice Diego es muy cierto. No, a lo mejor la Constitución luego nos la brincoteamos y la machacamos un poco, pero yo creo que seguimos siendo un pueblo del cual tenemos que estar orgullosos y de nuestras leyes y de nuestras normas y demás. Y hay algo que permanece. Es decir, el pueblo, la cultura, el mexicano permanece. No somos sus gobiernos. Ujú. Que somos conocidos por ser un pueblo amable. Somos un pueblo amable, somos un pueblo positivo. Y yo le voy a decir, Y que le ponemos aguacate Sí. y que le ponemos aguacate a casi todo y limón y que Diego va a invitar los tacos hoy. Eso no se nos olvida. somos un pueblo feliz según las encuestas de felicidad. Ujú. Somos Sí. de los que más trabajamos, de los que menos ganamos, pero de los que más felices son. ¿Cómo es la vida? Y yo quería recalcar algo. Miren, México no son sus gobiernos. Hemos tenido gobiernos priistas y luego panistas y luego otra vez priistas. Y hoy estamos buscando una nueva vía en un gobierno de Morena. Pero eso va a trascender. Mañana tendremos un gobierno, vete a saber qué. Y mañana tendremos otro gobierno, quién sabe cómo. No somos sus gobiernos. No. A veces nos queremos definir es que nos están gobernando 6 años. Y 6 años en la historia de este país es un suspiro. Y mire si no, en 1566 fallece un hombre que tendríamos que tener una gran avenida con su nombre. Sí. Fray Bartolomé de las Casas. Este hombre es un humanista, un clérigo, un Teólogo dominico. teólogo dominico. Teólogo. Es que Es fíjate, importante decir que es un teólogo. muy importante. Este hombre dominico es uno de los grandes evangelizadores de nuestro país, pero más allá de la religión, véalo usted como el gran defensor de los indígenas en nuestro país. Apóstol de los indios lo Sí, llamamos. señor. Es que él escribe una brevísima relación de la destrucción de las Indias. Eso conmociona a Europa. Dicen, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa?
por eso él defiende tanto y por eso es un hombre tan querido hoy en día. Claro. O sea, Y, sí, y yo te tiene voy a decir, una- mira, a ver, él es dominico. Ujú. Pero espérate, entendamos a los dominicos. En momentos en los que se da el descubrimiento o la llegada de los españoles a América, hay dentro de los dominicos hay dos grupos de dominicos. Y este hombre pertenece como los que están encargados de la evangelización en la Nueva España a los dominicos reformados. Ujú. ¿Y qué son los dominicos reformados? Son los pensantes, los teólogos, los filósofos, los que dicen no podemos esclavizar a los indígenas en América. ¿Y sabes cómo lo demuestran? Por eso es tan importante otra figura en la historia de México como Isabela II, Isabela Católica. Ella o escucha a los dominicos reformados y le dicen no cometamos los errores que cometimos, que cometió Europa en África. Fíjense de lo que estamos hablando. Por eso tengamos cuidado cuando decimos a la ligera que nos pidan perdón. A ver, espérate. Isabel II, Isabel la Católica, junto con los dominicos reformados, dicen no, no podemos cometer los errores que ya se cometieron en África. Tenemos que hacer otra cosa distinta. E Isabel entonces dice, quien se va a encargar de la evangelización son los dominicos. Cuando usted escuche dominicos, póngale reformados, no todos los dominicos. Nos mandan a Y lo en ese mejor de mom- los dominicos. y además en ese momento es una orden que tiene Mucho poder. mucho No, poder, sí. porque luego hoy en día están perdidos, digo, sigue existiendo la orden y hay hombres magníficos dentro de la orden, pero ya no tiene esa fuerza, ¿no? Ahora los pensantes son los jesuitas y demás, que en ese momento eran los dominicos. Los dominicos. Entonces es importante verlo, qué sucede en la historia en su tiempo, hay que verlo todo y Sí, señor. juzgarlo en su momento, ¿no? Los que vinieron a evangelizar son los dominicos y los franciscanos. Ajá. Son los dos frailes que vienen a evangelizar y de las casas, además, es un precursor de los derechos humanos. O sea, es el que empieza a hablar sobre los derechos. Y es importante que sea esta cuestión de teólogo, porque también dice, tienen derechos, y lo hemos hablado en otros programas, justo creían que los indígenas sí tenían alma. Claro. ¿No? Eso Y es por eso fundamentalmente lo es que dicen, que no. no son esclavizados. Y fíjate, ¿y sabes por qué? ¿Cuál es el argumento que utiliza Fray Bartolomé de las Casas para convencer primero a las cortes en España, pero luego al papado, de que los mexicanos, bueno, los indígenas, no los mexicanos, en ese entonces todavía no éramos mexicanos, los pueblos originarios en México, lo que hoy es México, tenían alma, que tenían una religión? Ujú. O sea, esto de creer en Huitzilopochtli y creer en Quetzalcóatl, y eso fue el argumento fundamental para estos teólogos que dijeron, a ver, ellos tienen alma, tienen alma que tienen una religión. Bajo los preceptos del momento, tienen una religión equivocada, pero tienen la capacidad de creer en un Dios. Que no era monoteísta, era politeísta, claro. pero finalmente creen y al creer tienen alma. Y eso hace que la esclavitud formal como la vivieron en África no se diera No se diera. en las colonias españolas. Qué importante cómo Ujú. se va construyendo el México que hoy somos, ¿no? Claro. Y yo creo que hay personalidades que no se les ha dado el lugar en la historia que tendrían que tener. Y doy un ejemplo. A ver, hace poco, cuando llegó este nuevo gobierno, por cierto, no el de la Claudia Sheinbaum, sino el anterior, pero siendo Claudia Sheinbaum jefa de gobierno, en un tema oscuro de la ideología actual, quitan el monumento a Colón. A Colón. Ok, quitan el monumento a Colón. ¿Y quiénes eran las 4 figuras que estaban abajo que también quitan? Los 4 evangelizadores. Ujú. Quitan también la figura de Fray Bartolomé de las Casas, de Tatabasco, de los 4 grandes frailes que se encargan de la evangelización. Entonces, en un rasero de la historia, también se borra
la figura de estos evangelizadores. Ya era un error histórico poner a Colón con los 4 evangelizadores. Ya eso no tenía mucha lógica. No. Porque Colón sí fue un esclavista. Sí. Él sí llegó a Bueno, es lo que buscaba. Él Claro. lo que quería era el comercio. Ahora que hablábamos de todo el problema que sigue habiendo con el comercio de personas, Colón era Claro, sí. Él llegó a esclavizar a los paimís, no y que fue en su terrible. momento también la historia, o sea, la historia los tienes que juzgar. Es muy difícil juzgar a las personas en su momento, Sí. porque somos parte de este programa que nos dedicamos a platicar la historia. A la historia la debes de juzgar en su momento, En su momento y con sus valores. con los valores Sí. que había hace 500 años. Es muy complicado, Sí, es ¿no? complicado, Luego muy juzgar. complicado. Pero aquí no nos pretendemos erigir en un No. tribunal de la historia, pretendemos ser un grupo de amigos que platica sobre cosas que nos parecen interesantes. Hemos llegado al final de este programa, espero que a usted le haya parecido importante. A mí me gustó mucho porque pudimos hilar un poco los cimientos del México contemporáneo que tenemos hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana ya es viernes, inauguramos mes, pero terminamos semana. A ver qué, ahorita nos vamos a echar unos taquitos que invita Diego, el encargado. Con guacamole. Guacamole. Qué cosa. Bueno, en fin. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Diego. Gracias, Ana querida. Gracias, Fer querido. María, muchas gracias. Gracias a usted. Y mañana le seguimos silvanando la historia de este mundo y de este país y a ver qué se nos ocurre. Hasta la próxima. Vámonos. Increíblemente siendo Y una vez más. 10.